Increíble transformación. Esposa divorciada se vuelve millonaria y expone a su amante en un giro inesperado. María nunca imaginó que su vida, que parecía tan perfecta, se derrumbaría en un instante. A sus 35 años, era una madre dedicada y esposa del exitoso empresario Alejandro. Sin embargo, tras la fachada de elegancia y felicidad, se escondían dudas e insatisfacciones que la carcomían día a día. La rutina incesante, el peso de las expectativas ajenas, la mantenían atrapada en un ciclo de vacío emocional. Esa tarde, mientras organizaba el hogar que había creado con tanto esfuerzo, su mundo se sacudió con un simple mensaje en el celular de su esposo: no puedo esperar a verte, Ana. Esta vez somos solo tú y yo. La traición se dibujó en su mente como un eco ensordecedor. Su mejor amiga. Aquel abrazo que alguna vez había compartido con Ana ahora se tornaba en un puñal, atravesando cualquier sentido de confianza y cercanía. Sintiéndose despojada de certeza, María buscó refugio en su madre, doña Elena, quien siempre había sido su bastión emocional. Al llegar a su casa, la angustia del desengaño la ahogaba. Entre sollozos, doña Elena la abrazó con la calidez que solo una madre puede dar, y a través de sus lágrimas, María escuchó palabras que la hicieron replantearse su vida, historias de mujeres valientes, de luchas y de superación. Las caídas son enseñanzas, María. No dejes que nadie te dicte tu valor. Con cada relato sobre mujeres que, a pesar de las adversidades, habían tomado las riendas de su destino, la chispa de la determinación comenzó a encenderse dentro de ella. Pero todo quedó en el aire cuando su mente cruzó de nuevo a la realidad, la humillación, la traición, el miedo a lo desconocido. ¿Y si no era lo suficientemente buena para volver a empezar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día desde aquella revelación, las dudas se afianzaban con más fuerza. Inscribirse en el curso de diseño de interiores era un paso al vacío, un riesgo que jamás se había atrevido a tomar. En su mente, la imagen de sus hijos cruzaba como un torbellino. ¿Sufrirían por sus elecciones? ¿Qué dirían los vecinos? La expectativa de ser vista como la esposa que no supo mantener su hogar la aterraba. Y sin embargo, la idea de permanecer en esa vida de apariencias la llenaba de desesperanza. Los días de clases llegaron y la sensación de no pertenecer se apoderó de ella. Rodeada de jóvenes desbordantes de pasión, su inseguridad creció. Pero cuando el afamado diseñador Joaquín puso su mirada en su trabajo, algo dentro de ella chisporroteó. Con cada comentario de aliento, su vacilación comenzó a desvanecerse, pero la presión externa no cedía. Los murmullos se esparcían como fuego en su vecindario. María, la aspirante ocupando un espacio que no le correspondía, la infidelidad que la perseguía bajo sus pasos. Sin embargo, lo más aterrador aún estaba por venir. La noticia de que había heredado un terreno en la zona más cotizada de Puebla llegó como una revelación divina, una puerta hacia el futuro, pero también como una espada de doble filo. ¿Debería usarlo para salir de la sombra de su traición o seguir luchando por la dignidad que sentía perdida? La presión aumentaba. Se acercaba un momento de máxima angustia, decidir si seguir adelante con su metamorfosis o cerrarse nuevamente al dolor. Podría ser el evento que había imaginado la clave para liberarse de su pasado, o sería una cadena más que la atara a esa vida. ¿Qué tanto dolor le había causado? La respiración se aceleró mientras los pensamientos ardían en su mente. Era tiempo de tomar una decisión, de gritar al mundo su nueva realidad. Con miedo mezclado con una oleada de adrenalina, María, finalmente, tomaría el escenario de su vida. La decisión de María resonaba con un eco profundo en su interior. Mientras su mente se debatía entre el miedo a lo desconocido y la promesa de una nueva vida, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo bajo la sombra de su pasado.
Era hora de tomar control de su destino. Al día siguiente, la luz del sol entró a su espacio con una calidez renovadora. Mirándose al espejo, decidió que necesitaba una transformación, pero no solo externa. Era vital que dentro de ella floreciera una nueva versión. Aquel terreno en Puebla representaba más que un simple bien material, era la oportunidad de reconstruir su vida, de replantear su identidad. Se visualizó en el terreno, no solo con un proyecto de diseño en mente, sino como una empresaria decidida a marcar su propio camino. Sin embargo, la sombra de la inseguridad aún acechaba. Se sentó a investigar sobre el desarrollo de propiedades, las tendencias del mercado y las necesidades del vecindario. Fue un proceso arduo, lleno de dudas, pero cada pequeño avance le daba más claridad. María comenzó a trazar un plan, no solo se dedicaría al diseño de interiores, sino que también se sumergiría en el mundo inmobiliario. Tenía que fusionar su pasión con una estrategia comercial sólida. Esa semana, asistió a un evento de networking en el que se presentó a diversos profesionales del sector. Su corazón latía con fuerza mientras entraba en la sala llena de desconocidos. Con cada apretón de manos, cada conversación que iniciaba, sentía que un nuevo aspecto de sí misma emergía. Era clara su intención, quería aprender, quería crecer y, sobre todo, quería demostrarle a sí misma que era capaz. Las charlas la llenaban de una energía contagiosa, una sinfonía de oportunidades resonando en su mente. Pero entre las pláticas, el eco de la traición no tardó en regresarle a la realidad. Una imagen fugaz de Alejandro y Ana en su mente la llenó de ira. Sin embargo, esta vez, no se sentía como la víctima. El resentimiento se convertía gradualmente en un impulso. Sabía que debía enfrentar sus demonios, no para vengarse, sino para liberarse. Decidió que el evento de networking sería a la vez una plataforma para anunciar su regreso. Atraería a inversores, clientes y, sin duda, a quienes necesitarían saber que ella había renacido. Con cada paso por la sala, la emoción y el miedo se entrelazaban, pero en lugar de paralizarla, la impulsaron. Presentó una pequeña charla en la que compartía su visión de la revitalización de su nuevo terreno. Sus palabras fluyeron como nunca antes, resonando con confianza auténtica. Pudo notarlo, la atención era cálida y receptiva. Al finalizar, varios asistentes se acercaron, interesados y dispuestos a colaborar. Al regresar a casa, mientras el clamor del evento aún vibraba en su mente, fue consciente de un cambio, ya no estaba buscando la validación externa. Su viaje no se trataba de impresionar a los demás, sino de encontrar su propio valor. Las imágenes de sus hijos la motivaban a seguir adelante, a construir un futuro en el que pudiera mirarse al espejo sin temor y, sobre todo, sin pesar. En medio de esta nueva resolución, una notificación en su celular interrumpió su contemplación. Era un mensaje de Ana. La voz de su antigua amiga sonaba de una manera completamente diferente esta vez, un ofrecimiento de reconciliación. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Sería una trampa? ¿Un intento de revivir un pasado que tanto deseaba enterrar? En su corazón, la batalla interna se había intensificado. Debía decidir, aceptar la paz o mantener su distancia. La vida le había ofrecido una segunda oportunidad, pero el pasado era una tentación que podría deshacer todo lo que había construido. El momento había llegado para enfrentar no solo los ecos de su infidelidad, sino para confrontar a aquellos que una vez la hirieron. ¿Podría realmente reconciliarse con alguien que había destrozado su confianza? ¿O sería este el momento de sellar definitivamente esa puerta? El aire se volvía espeso con la posibilidad de un nuevo enfrentamiento. María se sentó en la mesa de su cocina, el teléfono aún en la mano, como si el simple hecho de tocar la pantalla pudiera cambiar el rumbo de su vida. Las palabras de Ana revoloteaban en su mente, pero en lugar de encontrar un hilo de nostalgia, sintió un impulso de cuestionar. ¿Qué había cambiado realmente? ¿Quién era Ana en esta nueva narrativa? El fuego de sus aspiraciones se avivó. Decidió que, independientemente de la decisión que tomara respecto a Ana, necesitaba seguir avanzando en su propio camino. La traición podría haberla golpeado, pero no podía permitir que su vida se definiera por los errores de otros. Se levantó,
respiró hondo y se sentó frente a la computadora para comenzar a reelaborar su plan de negocios. No sería solo una diseñadora de interiores, quería construir un imperio. Las ideas fluían a medida que comenzaba a escribir. Investigar el mercado de propiedades significaba también conocer a su competencia, pero eso lo haría desde una perspectiva distinta, la de una innovadora. María decidió que lo que la diferenciaba eran no solo sus habilidades creativas, sino su vida misma, su experiencia, y cómo había superado obstáculos. ¿Podría convertir el dolor en un trampolín hacia el éxito? Llenó la pizarra blanca en su oficina con colores y notas adhesivas. Visualizaba su futuro, un negocio no solo de diseños, sino también de rehabilitación de espacios, que ayudara a transformar viviendas y vecindarios. Su mente se veía llena de estrategias sobre cómo comunicar su historia, un relato de resiliencia, a sus futuros clientes. La clave estaba en mostrar su visión como un proceso de sanación a través del diseño. Mientras elaboraba su propuesta, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un recordatorio de un seminario virtual sobre inversiones y desarrollo de propiedades. María no había pensado en asistir, pero el nuevo impulso en ella la llevó a registrarse. Luego de todo, esta era otra forma de evolucionar. El día del seminario se sintió un poco nerviosa. Sin embargo, a medida que el ponente inició su charla, su inseguridad comenzó a desvanecerse. La presentación era cautivadora, cargada de ejemplos de quienes habían encontrado éxito a través de su pasión. No solo asistía para aprender, sino para visualizarse dentro de ese círculo de emprendedores emergentes. Mientras la charla avanzaba, comenzó a notar que algunos conceptos resonaban profundamente en ella. Uno de los inversores mencionó la importancia de encontrar un propósito personal que guiara cada decisión. Las palabras quedaban grabadas en su mente. María sintió que cada frase que escuchaba añadía una capa a su nueva identidad, no solo estaba reinventándose, sino que estaba diseñando una versión de ella misma donde la pasión y el propósito se entrelazaban. Al finalizar el seminario, un mensaje llegó a través del chat que ofrecía mentorización para nuevos empresarios. Una chispa de emoción la recorrió, esta era la oportunidad con la que había estado soñando. Sin dudarlo, aplicó de inmediato, sabiendo que aceptar consejo no significaba ser débil, sino saberse capaz de crecer a través del aprendizaje. Con la adrenalina corriendo por sus venas, recordó el mensaje de Ana en su teléfono. Su decisión sobre la reconciliación tendría que esperar. María estaba en la zona de conquista, persiguiendo una vida que había comenzado a moldear. Sin embargo, el eco del pasado seguía latente, esa pequeña voz que a veces la instaba a desviar su rumbo. Mientras escribía en una libreta sobre sus metas y aspiraciones, no pudo evitar preguntarse hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Todo parecía al alcance de su mano, pero el fantasma de su pasado podría no dejarla en paz tan fácilmente. Cuando la notificación de un nuevo mensaje emergió una vez más en su pantalla, la tensión volvió a llenar su pecho. ¿Estaría lista para afrontar no solo su nuevo futuro, sino también el que había dejado atrás? La vida siempre planteaba desafíos, y María tendría que decidir si era fuerte lo suficiente para explorar ambos mundos simultáneamente. Esperaba que su respuesta no la llevara a perder lo que había comenzado a construir. Ese aire espeso prometía otro leve giro en su historia. ¿Quién más podría cruzarse en su camino y desafiar la fortaleza de su nueva identidad? La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Tras la aplicación para la mentorización, María se sumergió en el diseño de un portafolio digital que reflejaba no solo su trabajo sino también su viaje personal. Cada proyecto que incluía estaba impregnado de su historia, un espacio rediseñado después de un momento de quiebre, una habitación que había emergido de la oscuridad a la luz. El portafolio no solo era una colección de imágenes, era su autobiografía visual. Apenas desayunaba antes de sumergirse en las horas de estudio dedicadas a nuevas tendencias en el sector inmobiliario. Las noches se volvían interminables porque cada tema que abordaba, desde técnicas de rehabilitación hasta estrategias de mercadeo, encendía una chispa de curiosidad en ella. Había algo liberador en el aprendizaje, una especie de catarsis que le recordaba que su futuro debía ser forjado a partir de su propia voluntad. La espera para la respuesta sobre la mentorización era agonizante.
En aquellos días, las dudas brotaban como hierbas en su mente. ¿Sería suficiente su creatividad? ¿Tendría lo que se necesitaba para destacar en un mercado tan competitivo? Sin embargo, con cada jornada, optó por poner esas preguntas a un lado, dejando que su enfoque se centrara en lo que podía controlar, su trabajo, su autenticidad. Una tarde, mientras revisaba los correos, se encontró con un mensaje titulado Bienvenida a la mentorización. La lectura del correo hizo que su corazón se acelerara. Un grupo de expertos había decidido aceptarla. Sin perder tiempo, se inscribió en las sesiones y se preparó para ofrecer lo mejor de sí misma. Esta era la oportunidad que podía moldear su destino. Las sesiones fueron un crisol de aprendizajes. Su mentor, un empresario consolidado en el ámbito de las reformas, le impartía no solo conocimientos técnicos, sino también lecciones sobre la perseverancia. María absorbía cada píldora de sabiduría con una mezcla de adoración y asombro. Escuchar sus historias de fracasos previos antes de alcanzar el éxito la hizo sentir menos sola, menos ajena a su propia adversidad. Una tarde, el mentor les planteó un desafío a todos los participantes: presentar un mini proyecto de rehabilitación de un espacio. Las instrucciones eran claras: debían enfocarse no solo en el diseño, sino en la historia que el espacio contaba. Mientras se preparaba para su exposición, una chispa de ansiedad volvió a encenderse. María nunca había sido buena para hablar en público, lo había evitado al máximo, pero esta vez no había escapatoria. En lugar de ver su miedo como un obstáculo, lo transformó en combustible. Repasó su proyecto una y otra vez, practicando no solo los detalles técnicos sino también su historia personal ligada al diseño. Cuando llegó el día de la presentación, su voz temblaba, pero su corazón latía con determinación. Las palabras fluyeron en un torrente. Habló de su deseo de transformar espacios y vidas. Habló de resiliencia, de cómo cada pincelada y cada elección de color tenían un significado profundo, arraigado en su propia experiencia. A medida que cerraba su intervención, una sensación de empoderamiento la envolvió. El momento culminante fue el aplauso, robusto y sincero. Su mentor sonrió, dándole una aprobación silenciosa que selló su nueva percepción sobre sí misma. Desde esa tarde, el sentimiento de inseguridad comenzó a disiparse, al menos en su faceta profesional. Sin embargo, mientras celebraba sus avances, lo inesperado golpeó nuevamente. Un mensaje de Ana aterrizó en su bandeja de entrada. Era un simple hola. María parpadeó, contemplando el dilema que se le presentaba. Los ecos del pasado estaban regresando, irremediablemente. ¿Podía afrontar aquel mensaje sin perder el paso que había ganado? La decisión que debía tomar ahora se tornaba crítica. Su futuro brillante estaba al alcance de su mano, pero aquel eco amenazaba con ensombrecer su luz. ¿Qué haría ahora? María se sentó frente a su computadora, el destello de la pantalla iluminando su rostro en la penumbra de su habitación. El mensaje de Ana, aunque era breve, le había traído una oleada de recuerdos contradictorios. Por un lado, la tentación de un pasado que había dejado atrás y, por otro, la sed de un futuro que empezaba a esbozarse con claridad. El eco de su antigua vida la asaltó, pero también la impulsó a reflexionar sobre cómo había llegado hasta aquí. La posibilidad de responderla la llenó de dudas, pero también de determinación. Ahora tenía más claro que nunca que su valía no dependía de su pasado, sino de las elecciones que tomara en el presente. Pasar de la incertidumbre a la confianza había sido un proceso difícil, y no iba a permitir que una simple palabra la desestabilizara. Sin embargo, en su mente comenzaba a gestarse una estrategia: debía manejar la situación con cuidado. Se obligó a concentrarse en su trabajo. Recordó que la próxima entrega del portafolio era inminente. Cada detalle contaba, y el proyecto debía ser un reflejo absoluto de su evolución personal y profesional. Comenzó a pasar horas organizando y definiendo lo que quería mostrar. Los colores, las texturas, la narrativa detrás de cada imagen reflejaban no solo su estilo, sino también sus luchas y triunfos. Mientras trabajaba, una idea le vino a la mente: usar su historia personal como un hilo conductor en su presentación. En lugar de ocultar sus experiencias pasadas, las incorporaría como parte de su identidad. La vulnerabilidad se transformaría en su mayor fortaleza.
Era un camino arriesgado, pero el riesgo siempre había sido parte de su proceso de transformación y esta vez no sería diferente. Días después, durante una sesión grupal de mentoría, presentó su visión. La sala estaba cargada de energía y expectación. Con cada palabra que pronunciaba, notó cómo aquel miedo al juicio comenzaba a desvanecerse. Era un diálogo más sobre empoderamiento que sobre diseño, una exposición que conectaba con los corazones de sus compañeros. La respuesta fue abrumadora, una sinfonía de comentarios positivos que la envolvió en un colchón de apoyo y validación. Sin embargo, mientras el ambiente rebosaba de afirmaciones, su mente seguía anclada al dilema de Ana. Esa noche, después de una larga jornada, se sentó nuevamente frente a la pantalla. Un impulso la llevó a abrir el mensaje y a responder. No le hizo falta mucho más que unas simples palabras que afirmaban que estaba bien, que había seguido adelante. Pero en ese acto, algo dentro de ella se transformó. Cerró la tapa del ordenador con una mezcla de alivio y determinación, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. La mañana siguiente, la sensación de haber tomado el control le trajo una oleada de energía renovada. Se sentía lista para enfrentar cualquier reto que se cruzara en su camino. Esa reafirmación de su poder personal reverberó en su trabajo. Pero mientras avanzaba en el desarrollo de su portafolio, otro mensaje resonó en su bandeja de entrada, esta vez de su mentor. Me gustaría hablar contigo sobre una idea que podría cambiar tu trayectoria profesional. Intrigada, María supo que esto podría ser la oportunidad que había estado esperando, pero también sentía la presión crecer. Estaba a punto de ingresar a un nuevo capítulo de su vida, uno que le ofrecía un futuro brillante, pero que la obligaría a confrontarse con decisiones que podrían definir su camino. ¿Sería capaz de afrontar el desafío que su mentor le iba a proponer? La incertidumbre se intensificaba a cada instante, justo cuando comenzaba a vislumbrar el horizonte. El encuentro con su mentor estaba programado para la tarde, pero las horas parecían eternas. El eco del mensaje resonando en su cabeza y la imagen de su futuro dibujándose en su mente la mantenían en un estado de expectativa. María sabía que debía aprovechar esta oportunidad, pero un escepticismo persistente comenzaba a mermar esa confianza renovada. Cuando llegó el momento de la reunión, el nerviosismo la envolvió. La oficina de su mentor, con sus paredes cargadas de diplomas y proyectos galardonados, parecía más imponente que nunca. Al entrar, se sintió como un pez fuera del agua, preguntándose si realmente había madurado lo suficiente para asumir una nueva responsabilidad. Hola, María, la saludó su mentor con una sonrisa cálida. Quiero que hablemos sobre una propuesta que creo que podría ser el siguiente paso en tu carrera. El tono de su voz, firme pero alentador, le infundió algo de seguridad. Se sentó y escuchó atentamente mientras él describía un nuevo proyecto que requería creatividad y liderazgo, una campaña que buscaba innovar en el sector mediante un enfoque fresco y auténtico. Sus ojos brillaban con entusiasmo, pero al mismo tiempo, un temor la asaltaba. ¿Podría ella ser quien liderará algo tan ambicioso? A medida que discutían los detalles, María se dio cuenta de que no solo se trataba de una tarea profesional, sino de un reto personal. La conversación se tornó en diálogo acerca de sus aspiraciones, sus fortalezas, pero también de sus limitaciones. Necesito que confíes en ti misma, le dijo él, enfatizando la importancia de la autoevaluación y el autoconocimiento. Cada paso que des será un escalón más hacia el éxito, pero primero, debes reconocer el potencial que ya llevas dentro. Con esas palabras resonando en su mente, María reflexionó sobre cuántas veces se había subestimado. Al mirar fijamente al mentor, se puso en una balanza sus capacidades y sus miedos. Lo que estaba en juego, no era solo su carrera, sino también su propia percepción de sí misma. Luego de varios minutos de intercambio, el mentor propuso que dieran el primer paso juntos, emprender un análisis de mercado. Este ejercicio no solo serviría para entender el contexto actual del proyecto, sino también para evaluar nuevos horizontes. Pero, añadió, te quiero involucrada en la toma de decisiones. Te formaré como una líder. El desafío era desbordante. María sintió que el miedo comenzaba a convertirse en excitación. Pudo vislumbrar cómo cada gráfico, cada análisis se convertiría en una herramienta para moldear su confianza y competencia.
Sin embargo, también sabía que no podría permitir que sus viejas inseguridades anidaran en su mente mientras navegaba este camino inexplorado. Cuando se despidieron, un nuevo sentido de propósito la envolvió. Tenía que fijarse metas claras y, sobre todo, permitir que su experiencia pasada informara su presente y futuro, más que limitarlo. Ya no era la misma mujer indecisa, ahora, estaba armada con herramientas para transformarse en la líder que no sabía que podía ser. Mientras María salía de la oficina, un torrente de pensamientos y emociones la invadió. Se analizó a sí misma, notando la mezcla de intriga y miedo ante lo desconocido. ¿Podría realmente convertirse en la figura que había imaginado? ¿Y qué pasaría si fracasaba o si alguien la cuestionaba? Con esos interrogantes palpitando en su mente, se dio cuenta de que el primer análisis que tenía que realizar era interno. Necesitaba sopesar su verdadero grado de autosuficiencia y poner en práctica las habilidades que había adquirido a través del tiempo. La ansiedad por los retos del futuro ahora estaba acompañada de un renovado enfoque. Iba a transformar esa incertidumbre en acción, pero aún quedaba un reto por enfrentar antes de sumergirse en este nuevo proyecto. Había una presentación que debía realizar ante los altos ejecutivos para validar el proyecto y aún le faltaban elementos cruciales. ¿Tendría el coraje y la persuasión necesarios para hacerles ver su visión? En ese momento, su convicción se afianzó aún más. Había llegado la hora de demostrar que no solo podía construir su camino profesional, sino que estaba lista para enfrentarse a las dudas ajenas y a las suyas propias. El futuro se vislumbraba incierto, pero María estaba decidida a convertirlo en su mejor obra, justo cuando la presión comenzaba a desbordarse. ¿Tendría el poder de convencer a quienes podrían cambiar su vida profesional para siempre? María despertó con la mente saturada de ideas y expectativas. El análisis de mercado que debía realizar la siguiente semana se había convertido en un punto de inflexión en su vida profesional. Ya no era cuestión solo de cumplir con un trabajo, era su oportunidad de brillar y de demostrar su valía. La presentación ante los altos ejecutivos no era solo un procedimiento más, era un desafío que la empujaría a salir de su zona de confort. Durante las siguientes semanas, se sumergió en el trabajo. Cada mañana, llegaba a la oficina con un cuaderno en el que anotaba los hallazgos y pensamientos que emergían de su investigación. Hacía días que la luz de la oficina permanecía encendida mucho después de que sus compañeros se habían marchado. María empezó a darle forma a su visión, entrelazando datos duros con ideas innovadoras. Sin embargo, la presión no dejaba de crecer. Cada vez que se sentaba a revisar sus notas, la voz interna de la duda comenzaba a susurrarle al oído. Mientras Claudia, su compañera de oficina, la abordaba para preguntarle sobre el proyecto, María se dio cuenta de que había algo importante que debía abordar, la necesidad de colaboración en su trabajo. Decidió que no podía enfrentarlo sola, que su éxito dependía también de la capacidad de unir esfuerzos. Era un golpe de realidad que le recordaba que el liderazgo no solo implicaba tomar decisiones, sino también construir relaciones sólidas. Se propuso reunir a su equipo, no solo para distribuir tareas, sino para contagiarle su entusiasmo y su visión. Cada reunión que organizó se convirtió en una plataforma de intercambio y creatividad. Al escuchar las ideas de su equipo, su perspectiva se expandió. Encontró maneras de articular bien sus propuestas, integrando las sugerencias de los demás en un marco que alineaba sus objetivos. Cada aporte la acercaba más a la claridad que necesitaba para la presentación crucial. Un día, mientras revisaba unas gráficas en su laptop, recibió un correo de su mentor. María, creo que estás en el buen camino, pero quiero que pienses en algo. ¿Cuál es la historia que quieres contarles a esos ejecutivos? Tu proyecto es más que un conjunto de datos. Esa pregunta la llevó a reflexionar sobre el mensaje detrás de su presentación. Decidió que su enfoque debía ser emocional y racional a la vez, necesitaba hacer su propuesta memorable, no solo eficaz. En esa búsqueda, se encontró escribiendo y reescribiendo guiones, probando palabras y giros de frase frente al espejo. Cada ensayo se sintió como una pequeña victoria sobre sus propias barreras internas. La idea de que podría inspirar a otros a través de su propia experiencia era un empujón inesperado.
María estaba empezando a entender que su historia personal, sus miedos, fracasos y crecimiento podía ser una herramienta poderosa en su arsenal. El día de la presentación llegó, y con él, una mezcla de emoción y nerviosismo. Se paró frente a la sala de ejecutivos, sintiendo el peso de sus expectativas en sus hombros, así como la chispa de lo que representaba, su reinvención personal y profesional. Logró articular su visión como un relato que tejía datos, corazón y ambición. Mientras el auditorio escuchaba, sintió que conectaba no solo con sus palabras, sino con su autenticidad. Pero al finalizar, las preguntas comenzaron a llover. Algunas eran frustrantes y desafiantes, y mientras respondía, se sintió tambalear ante los rostros serios de aquellos que tenían el poder de decidir su futuro. Dentro de ella, todos los temores y dudas que había trabajado se agitaban. ¿Sería suficiente lo que había construido? Una vez terminada la sesión, percibió que una de las ejecutivas había levantado una ceja intrigada. La mirada que le dirigió no era de desdén, sino de curiosidad. Eso la hizo reflexionar, había logrado impactar a algunas personas, pero ¿sería capaz de lograrlo con todas? Cuando salió de la reunión, se sintió al mismo tiempo tranquila y ansiosa. La incertidumbre no se había disipado por completo, pero ahora albergaba la esperanza de que lo había presentado con sinceridad. Esa sensación de poder y vulnerabilidad a la vez le despertó un ímpetu nuevo. Tal vez el verdadero reto no era solo convencer, sino también entender que su crecimiento personal estaba ligado a su capacidad de enfrentar la adversidad y aprender de ella. Mientras caminaba de regreso a su oficina, una idea se formó en su mente. Si realmente quería crecer, debía estar lista para recibir la crítica constructiva que recibiría de los ejecutivos, pero también debía prepararse para enfrentar sus propios miedos. Estaba claro que la verdadera transformación comenzaba desde adentro. Pero, por supuesto, antes de que pudiera avanzar, había un grupo más de ejecutivos que debían deliberar sobre lo que había presentado. ¿Qué pasaría si los resultados no eran los que ella esperaba? ¿Podría soportar esa presión sin perder de vista el camino que había comenzado a forjar? Mientras esas preguntas ocupaban su mente, se dio cuenta de que estaba en la cúspide de la confrontación, un nuevo cambio aguardaba justo enfrente de ella. María llegó a su oficina con un aire de decisión renovada, pero también con una creciente tormenta de inquietud en su interior. La oequivanja tras la presentación la había dejado en un estado de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Las palabras de su mentor resonaban en su cabeza, y con cada paso que daba, la segunda ronda de deliberaciones de los ejecutivos cada vez parecía más inminente. Durante las siguientes horas, las dudas regresaron de forma aguda. La anticipación de la respuesta a su presentación se mezclaba con un juicio interno que cuestionaba su propio valor. Grabó en su mente las interacciones con los ejecutivos, cada mirada significativa, cada pregunta incisiva. Se encontraba en un terreno movedizo. Podía sentir el peso de sus expectativas, pero también anhelaba la validación que podría derivarse de ellas. Tenía que prepararse para lo peor y, a la vez, para lo mejor. Así, decidió convocar a una nueva reunión con su equipo. Esta vez, la convocatoria fue efectiva. Invocó la misma energía de entusiasmo que había sentido al presentar su propuesta. Compartió su vulnerabilidad, lo que había aprendido de la interacción con los ejecutivos y su incertidumbre sobre las respuestas que vendrían. El camino hacia el éxito no siempre era lineal, y estaba decidida a no recorrerlo sola. El ambiente en la sala se volvió electrizante. Sus colegas comenzaron a compartir sus propias inquietudes, incluso personajes que había catalogado como siempre seguros de sí mismos. La reunión, tras la sinceridad mostrada, se transformó en un espacio de creación, donde cada persona aportó ideas que antes podían haber sentido como irrelevantes. La conexión que establecieron cimentó un sentido de comunidad que se volvió crucial, no solo estaban buscando resultados, estaban forjando un propósito común. Una de sus compañeras, Carla, aprovechó para abrirse sobre un proyecto fallido que había lidiado en el pasado. Al recordar su experiencia, se identificó con las dudas de María. Esa conversación condujo a un ejercicio de reflexión que les permitió a todos ver cómo sus experiencias, tanto positivas como negativas, enriquecían el trabajo que estaban haciendo.
Esa sinergia renovó la confianza de María en su equipo y en sí misma. Se dio cuenta de que la aceptación de sus flaquezas no solo la hacía más fuerte, sino que también permitía a otros ser genuinos en su búsqueda. Cuando terminó la reunión, María sintió que había conseguido mucho más que un simple intercambio de ideas. Había reforzado la unión de su equipo. Sin embargo, la ansiedad persistía, esa misma que la había acompañado al comenzar con esta travesía. Necesitaba un plan estratégico no solo para enfrentar el desenlace de la presentación, sino también para consolidar su crecimiento personal y profesional, independientemente del resultado. Unos días después, se sentó frente a su computadora y comenzó a anotar sus reflexiones sobre esa experiencia. Describió cómo había dado un paso más hacia el liderazgo, un estilo que no se basaba únicamente en el conocimiento técnico, sino que invitaba a otros a colaborar y crecer con ella. Mientras escribía, se dio cuenta de que su voz resonaba más fuerte en cada palabra que plasmaría en la presentación final al equipo directivo. Sin embargo, el dilema que enfrentaba era más profundo. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgarse para demostrar su valía? La pregunta se convirtió en un eco en su mente, y con cada nueva página que llenaba, las respuestas parecían evadirse de su alcance. Se dio cuenta de que no solo había estado preparándose para la presentación, estaba también preparada para enfrentar unas decisiones cruciales que determinarían su futuro. El día antes de la deliberación final, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de uno de los ejecutivos, pidiendo una reunión privada para discutir su presentación. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser que la inquietud de esos ojos en la sala estuviera derivando en un interés real? Tal vez el momento de la verdad había llegado, y con él, la oportunidad para definir su carrera de una manera que nunca había imaginado. Esa noche, María se sentó en la oscuridad de su oficina, iluminada solo por la luz de la pantalla de su computador. Sintió que, sin importar lo que sucediera al día siguiente, ya había comenzado a forjar su camino, un camino con todas las imperfecciones, los tropiezos y aprendizajes que la harían la profesional que siempre había deseado ser. Pero, en el fondo, una sombra de duda permanecía. ¿Sería suficiente esta vez? ¿Podría enfrentar esta nueva presión sin desmoronarse, tanto profesional como personalmente? La respuesta que posiblemente reconfiguraría su vida estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la incertidumbre de lo que podría deparar el destino. A primera hora de la mañana, el día de la reunión la consumía con una intensidad inusitada. María no podía evitar revisar su presentación una vez más, y luego otra. Cada fila de diapositivas representaba una parte de su proceso de transformación, nexos que habían llevado a la creación de una propuesta que, en su interior, sentía que podría cambiar su vida profesional. No obstante, la misma emoción que la impulsaba también estaba empañada por esa duda que la había acosado en semanas anteriores. El trayecto hacia la sala de juntas parecía eterno. En su mente, proyectaba imágenes de cómo sería recibir noticias alentadoras, o, en contraste, cómo el silencio podría significar un rechazo devastador. Se obligó a sí misma a respirar hondo y a recordar los momentos de vulnerabilidad que había compartido con su equipo. Ya no estaba sola en esta travesía, su fortaleza se basaba en la sinergia con los demás. Sin embargo, la carga emocional se adensaba al pensar que, en última instancia, el resultado dependería de la visión de un pequeño grupo de ejecutivos. Al entrar en la sala, la atmósfera era electrizante, marcada por un silencio expectante. Los rostros de los ejecutivos eran una mezcla de concentración y desinterés, lo que le generaba incomodidad. Con cada palabra que pronunciaba, sentía dos respuestas en su interior, la confianza en su preparación y el pánico que se desencadenaba al pensar en la posibilidad de fracaso. Fogonazos de inseguridad se entremezclaban con recuerdos de momentos de brillantez pasada, y cuando concluyó su presentación, el aplauso fue frío, como un chispazo de duda. Sin embargo, el sencillo gesto de un ejecutivo que le sonrió desde el fondo le otorgó un breve respiro. Era una señal, tal vez, de que su discurso había calado en alguien. Ese pequeño instante la empoderó, sabía que, más allá de la posible decisión que tomarían, había aprendido a proyectar su esencia profesional y personal.
Esta era la María que había trabajado arduamente, no la sombra de sí misma que había sido un año atrás. Después de unos minutos de deliberación, el ejecutivo que había solicitado la reunión privada se puso de pie. Con voz firme, comenzó a desglosar los puntos que más le habían impactado de la propuesta, la claridad en los objetivos, la audacia de innovación y, tal vez lo más importante, la genuina pasión que había transmitido. María se sintió agradecida, pues en medio del nerviosismo había logrado alcanzar un objetivo principal, conectar con su audiencia. Cuando la sesión finalizó, las palabras del ejecutivo resonaron en su mente: estamos listos para avanzar, pero queremos saber más sobre tu visión. Después de dejar la sala, un torrente de pensamientos la abrumó. Había pasado la primera etapa, pero lo que venía a continuación era crucial. ¿Se atrevería a compartir su visión más audaz, la que siempre había mantenido guardada por temor a ser malinterpretada? Era evidente que su crecimiento personal la había llevado a un punto donde el riesgo era inevitable. Ahora debía decidir si se iba a dar dicha oportunidad de brillar o se conformaría con ser una voz en la multitud. El desafío que enfrentaba era más que profesional, era una confrontación directa con sus propios límites. A pesar de lo que había logrado hasta ahora, en ese momento entendió que la verdadera metamorfosis se establecería cuando superara el miedo a dar un paso adelante. Tenía que preparar una solución innovadora que no solo transformara su proyecto, sino también el rumbo de su carrera. Su mente giraba entre las inevitables posibilidades, desnudando tanto su ambición como sus miedos reprimidos. Cuando pareciera que todo estaba en calma, esta última pregunta resonó en su interior: ¿qué pasaría si, en lugar de contener sus ideas, se decidía a exponerlas tal como eran? Esa era la dinamita que podría cambiarlo todo. En su camino hacia el ascenso, la siguiente reunión definiría no solo su carrera, sino también la manera en que ella se vería a sí misma. El momento de la verdad se acercaba, y las decisiones que haría pronto determinarían su futuro. María sabía que estaba al borde de una revelación que podría ser tanto liberadora como arriesgada. ¿Estaba lista para mostrar su verdadero yo? María se despertó con una claridad inesperada. Había dedicado semanas a reflexionar sobre su metamorfosis personal y profesional, y hoy sería el día en que desvelaría la versión más audaz de sí misma. La presentación ante los altos ejecutivos no era simplemente un momento de validación, era una oportunidad para demostrar no solo su conocimiento, sino su capacidad de conectar con el público. Era hora de mostrarles que era una líder en toda la extensión de la palabra. Al llegar a la sala, notó la concentración en los rostros de los ejecutivos. Esta vez, aunque los nervios seguían presentes, los afrontó con una determinación renovadora. Sabía que había pasado por muchas pruebas, y cada una de ellas había sido un peldaño hacia el lugar donde se encontraba ahora. Con una voz estable y clara, comenzó a hablar, pero a diferencia de la última vez, esta vez su narrativa se centraba en su evolución personal, sus aprendizajes y visiones audaces para el futuro. Presentó su proyecto, pero no como un simple conjunto de datos. En cambio, diseñó una historia que invitaba a los oyentes a visualizar los impactos que podrían producir en la comunidad a través de su proyecto. Explicó cómo la transformación de espacios no solo mejoraba la estética, sino que también creaba un ambiente de bienestar que podía cambiar vidas. Su sinceridad resonó en los corazones de quienes la escuchaban, y notó que las miradas estaban alertas y receptivas, lo que la llenó de confianza. A medida que avanzaba, incluía anécdotas sobre su propio viaje, cómo había pasado de ser una mujer cuestionada y traicionada a una emprendedora resiliente que estaba dispuesta a arriesgarse. El impacto de su historia fue palpable. Un ejecutivo hizo una pausa, visiblemente conmovido, y asentía en señal de comprensión. Esa conexión había sido lo que había estado buscando. Cuando finalizó, el aplauso fue un tributo sincero, y no solo de cortesía. María sintió cómo su corazón se llenaba de satisfacción. No solo había logrado presentar su propuesta, había mostrado su esencia, su crecimiento y su transformación. Fue un cierre poderoso, un nuevo inicio, y luego vinieron las preguntas. En lugar de sumergirse en la ansiedad, sintió que había encontrado su voz. Respondió con seguridad, mostrando no solo su dominio del tema, sino también su habilidad para liderar, integrar las inquietudes del público en su visión.
Cada respuesta la empoderaba más y más. Días después, recibió una notificación. Su propuesta había sido aceptada con entusiasmo. No solo innovaría en el sector, sino que se convertiría en responsable del proyecto. La emoción y el orgullo la invadieron. Pero estos logros iban más allá de lo profesional, simbolizaban el poder de haber tomado control de su vida. Mientras contemplaba su nuevo lugar como líder, se dio cuenta de que el verdadero triunfo había sido su transformación interna. Los ecos de su pasado ya no la atormentaban. En cambio, la impulsaban a seguir adelante. Aquel terreno en Puebla, que antes era una opción confusa, ahora era la base sobre la que construiría su imperio. María había alcanzado la confianza, la competencia y el éxito que una vez había creído inalcanzables. Finalmente, decidió hacer una pausa y reflexionar en su nuevo espacio. El camino no había sido fácil, pero cada paso, cada desafío había valido la pena. La experiencia la había llevado a comprender que su verdadera fortaleza provenía de su capacidad de enfrentar y aprender de las adversidades. Hoy, con clara determinación, María se sintió lista. No solo había recuperado su vida, sino que también había forjado una nueva identidad llena de reconocimiento y potencial. Había demostrado que cada caída puede ser un trampolín hacia algo extraordinario. Ahora, habiendo alcanzado su propio hito, dirígete a nuestra comunidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartí instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.